Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast de Es lo que es. En esta ocasión estoy junto a mis colegas Benjamín Reidet, Rodolfo Araúz e Isabela Franco y tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Guido Nayar, ex diputado, abogado, ex ministro de gobierno, alguien que ha tenido una trayectoria fuera del país a causa de un exilio. Don Guido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias, aquí a sus órdenes. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. A raíz de que usted estuvo mucho tiempo afuera, ¿qué es lo primero que vio al llegar a Santa Cruz? ¿Qué cree que fue lo que cambió y qué cambió en usted durante este tiempo fuera? Bueno, lo primero que cambió fueron la forma de comunicarnos, ¿no? Llegaron las redes. Y estando yo afuera, se llevó adelante el descubrimiento del WhatsApp. Toda la tecnología que vino, eso fue lo que generó este cambio, este salto de calidad que hemos tenido en la forma de comunicarnos los seres humanos, no solamente en Bolivia. Ese es uno. Arquitectónicamente la ciudad creció. Ese fue el segundo gran cambio que hubo. Nos multiplicamos por miles más, ¿no? Somos millones ahora. Cuando yo me fui esos 10 años afuera, del 2010 al 2020, en realidad 19, a fines del 19, se generó este cambio y además de ello se provocó sin lugar a duda un hecho sin precedente en la historia de este país, que fue que un gobierno se quede 20 años en el poder. Eso fue algo que también marcó sin lugar a duda la vida de todos nosotros. Bolivia fue diferente a partir de ese hecho político tan complejo, digamos, que terminó cambiando la vida de todos los bolivianos. Doctor, buenísimo. Para seguir con esa línea también que usted hablaba, que es muy interesante, ya entrando un poco en la materia de estas elecciones, me pareció escuchar hace un par de semanas que en estos últimos años Santa Cruz tuvo un prefecto y no ha sido un gobernador. Cuando se plantea esta idea, ¿se refiere a una falta de liderazgo político o a una falta de ejercicio real del poder autonómico? Es que nosotros partimos, en mi opinión, de un concepto equivocado, digamos. ¿En qué sentido? En que si nosotros analizamos jurídicamente lo que fueron los procesos de descentralización y de autonomía, llegamos a la conclusión de que en la práctica no somos ni autónomos ni descentralizados. Esa es la primera afirmación que yo hago. Entonces, la lucha de Santa Cruz estos últimos 30 años fue esencialmente porque el gobierno reconozca y nos otorgue lo que por ley la ley manda hacer con nosotros. Es decir, darnos más dinero, darnos más responsabilidad, transferirnos más responsabilidades. Lamentablemente esa lucha no tuvo el éxito que nosotros buscábamos. Y se lo digo yo porque yo he sido protagonista en esos procesos. Yo era diputado nacional cuando se discutió la ley de descentralización. La aprobamos la ley, pero en ese entonces el presidente era Gonzalo Sánchez Lozada. Y él apostaba por la municipalización del país, que significaba la participación popular, y no por la descentralización. Entonces tuvimos una descentralización vacía, sin competencia y sin recursos. Eso no es descentralización. Retrocedimos, en mi opinión. El segundo tema fue la autonomía. A mí me tocó de presidente del Consejo Municipal. Yo era concejal ya a partir del 2000 y era presidente del Consejo. Y en esa cosa nosotros los concejales terminamos eligiendo a los primeros asambleístas y el prefecto era un prefecto electo, no era un gobernador. En toda esa lucha terminó generándose una nueva constitución. Y en la nueva constitución los preceptos de la autonomía son totalmente atentatorios al verdadero concepto de autonomía en las regiones. Solo cambiamos el hecho de que el prefecto era nombrado con el dedito del presidente a un gobernador que era elegido por el voto de los ciudadanos. Ese hecho político debía generar un cambio radical en el país, pero no fue así. Evo Morales se entercó y llegó y apostó a más centralismo. Entonces, por eso yo digo que hoy los que han sido prefectos en estos últimos 20 años
gobernadores supuestamente han fungido más como prefectos. ¿Saben por qué? Porque solo se han gastado lo que tenían. Los primeros 15 años, 16 años, un presupuesto de 3.400 millones de bolivianos. Y el último año del actual gobernador, un presupuesto de 1.100 millones. Imagínese usted. Entonces, yo digo esa cosa. Entonces, ellos solo se han dedicado a transar con el gobierno porque en este país hay que estar bien con la autoridad de turno, ¿no? Siempre es la lógica, ¿no? La autoridad te va a dar plata. Ese preconcepto es el que nosotros nos ha hecho mucho daño. El pensar que nosotros debemos estar bien con el que está ocupando un cargo y no bien con el pueblo al que nos debemos, al que nos da legitimidad, al que necesita nuestra atención. Ese es un poco lo que yo señalo en esta parte de lo que usted me pregunta. Oiga, y siguiéndole un poco esa línea, yo el otro día conversaba con Rodolfo de este tema, hablando ya de la gobernación como institución. Le decía, yo veo a los candidatos a gobernadores y hay algunos que dicen, no, vamos a hacer que trenes, que no sé qué, varias cosas. Y yo digo, pero la gobernación es una institución yesca. Primero, no recauda fondos, maneja muy poca plata. Y Rodolfo me decía un poco lo que iba en la línea de la municipalización, ¿no? Me dice, sí, pero es que en el fondo la mayoría de las competencias de políticas públicas se la delegan de forma compartida a la alcaldía. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que es el rol del gobernador? ¿Tiene que ser un rol más político, de representación de los intereses políticos de los electores, o un rol más de administrador de políticas públicas? En definitiva, ¿cuál es el rol que tiene que tener el gobernador de Santa Cruz? Bueno, en realidad yo creo de que no, por eso digo que no hemos tenido gobernador, porque en mi visión y en la forma de cómo yo concibo la gobernación, en este momento en el país, el gobernador de Santa Cruz debía ser el segundo hombre más fuerte del país. ¿Por qué? Porque es gobernador de la región más grande, la que tiene más gente, que es lo que importa en democracia. Nosotros tenemos 4 millones de ciudadanos y el gobernador no tiene la capacidad de levantar la mirada y ver en los próximos 50 años cómo va a ser el desarrollo. Quiere decir, no debe haber ninguna atadura de orden político y de pensamiento de desarrollo que no sea la que el mismo gobernador lo tiene. ¿Y qué pasa ahora? Nosotros estamos en un modelo con 5.000 leyes que nos dejó el MAS, que lo único que hace es cortarnos, atarnos, limitarnos, hasta la forma de pensar, porque habían cosas que hoy en esta vida, en este momento, son delitos que nunca en la vida republicana lo habían sido. ¿Por qué? Porque hay un sistema perverso construido para la corrupción, el narcotráfico en este país, un montón de temas, de leyes que realmente imposibilitan el hacer lo que la gobernación es. Entonces, lo que yo pienso, desde todo punto de vista, es que nosotros, el primer gran debate de esta campaña electoral es decir, ¿cómo cambiamos? ¿Por qué? Porque fracasó el modelo anterior. No es porque a mí se me ocurre o porque yo soy opositor. El MAS perdió las elecciones. No quedó nada de él electoralmente, solo tienen electo un diputado de 80 que tenían y de 20 senadores solo queda uno en pie, ¿no? Y eso con artimañas todavía. Pero la gente cambió la agenda. Ellos fueron capaces de hacer esto y nosotros no hemos hecho políticamente eso. Entonces, el primer tema que yo planteo es, sí, el tema es de que uno puede hacer muchas propuestas, muchas promesas, digamos, pero suena vacío porque lo primero que uno debe hacer es de dónde va a sacar los recursos. Es decir, si uno no tiene estudiado, analizado, previsto de dónde va a sacar los recursos o cuáles van a ser los instrumentos de esto, realmente la situación queda vacía. Es simplemente un anuncio, un hecho publicitario, nada más. Entonces, ¿cuál es el tema de lo que usted me pregunta? De esta nueva visión o de la verdadera visión de lo que es la gobernación de Santa Cruz. Es el hecho de que la gobernación de Santa Cruz debe hacer todo lo que esté a su alcance para satisfacer las demandas y las necesidades de nuestra gente. Ese es el concepto grande de la responsabilidad. De eso a ver cómo lo hace, cómo lo lleva adelante, va a ser una tarea. Mire, una que hemos renunciado todos, hemos renunciado a la tarea de la seguridad. La seguridad parece que es tarea de nadie, ¿no? En Santa Cruz es tarea de nadie. Hay sicariatos por todos lados. Vemos nosotros, 20 años no hemos tirado de sicariato.
Y nadie, ¿por qué salen los educativos? Porque no hay una política antidroga en este país. Nadie combate, Evo Morales no combatía, era un promotor del narcotráfico, no era alguien que estaba en eso. Entonces destruyó con el argumento de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, lo que hizo fue destruir la poca institucionalidad que había. Digamos, la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico tenía en ese tiempo helicópteros, tenía presupuestos, millones de presupuestos, millones de dólares al año. El presupuesto de la FEL era como 11 millones, llegó a ser un momento 60 millones de dólares. ¿Y qué hay en el tiempo de Evo Morales? Nada. En el tiempo de Arce, nada. Entonces aquí aparecía, caía un narco de alguna parte de un cártel de eso y decía, no, en Bolivia no hay cárteles, no hay la presencia. Está lleno, pues, estamos llenos. Entonces, el tema de la seguridad es que la gobernación debería tener un plan de seguridad que te permita a vos garantizar tu integridad física. Ese es el primer hecho. La policía está hecho para cuidarnos, no para extorsionarnos. La policía está fundamentalmente para servirte, no para servirse. Entonces, son las cosas que por lo menos yo en grande establezco como un principio. Y eso lo ejerce el gobernador. Eso lo ejerce el gobernador. Ese debe ser su talante, el gobernador, su talante político, de tener lógicamente esa dignificación de lo que es ser gobernador, un tipo elegido por la mayor cantidad de habitantes en un departamento en el país. Ese es el tema, pero bueno, en la práctica esas cosas no se dan. Doctor, entonces, ¿cuál cree usted que es el problema estructural más urgente que enfrenta en este momento el departamento? ¿Cuál sería el primero que gustaría? A mí me gustaría decirle uno, pero no es así. Digamos, yo quisiera decirle tal cosa. Yo le diría, el problema más grave que tenemos en este momento es que debemos desmontar esas 5.000 leyes. Yo tengo un estudio y con 136 leyes yo desmonto el Estado plurinacional de Bolivia, que debemos deshacernos de él. ¿Y cómo nos vamos a deshacer de él? Con una reforma constitucional. No hay más forma. No existe otra forma. Y la más rápida es una reforma, porque usted me ve a plantear una constituyente, ¿no? Hay gente que habla de esto y hay candidatos y no conoce estos temas, ¿no? No los conoce. En la vida política hay que conocer estos temas, aunque uno no sea abogado. ¿Por qué? Porque son instrumentos, herramientas que la democracia las tiene y son fundamentales. Nosotros tenemos una constitución de corte socialista y nosotros queremos aplicar un modelo liberal. Estamos en contrarruta, porque todo lo que hagamos va a tener una limitante. Y cuando te digan, que usted no tiene base jurídica. Entonces, mire usted cómo estamos ahora, como nos han metido 20 años. La gobernación no tiene competencia para eso. La gobernación tiene competencia para todo. Porque ¿dónde nace el derecho natural? El derecho natural es el que tenemos todo. El derecho natural, esa es la base del derecho natural. De decir, muy bien, queremos más salud, queremos más educación, queremos seguridad, queremos mejorarnos nosotros nuestras perspectivas, queremos más cultura, queremos más deporte. Competencia de la gobernación, todas son competencia de la gobernación. Lo que pasa es en qué medida son las prioridades y las cosas. Nosotros nos hemos convertido en el departamento parche, el parche del estadio, una obra más, ¿no? Inauguramos un estadio con bombas y platillos, hasta el presidente estuvo aquí. ¿Y qué tenía? No tenía el letrero prestado de la empresa Estilo. No se juega de día porque no hay luces. Somos la toca nosotros, ¿no? Entonces, pero hay mucha obra, hay mucho todo. Así es, ¿no? ¿Por qué nosotros no vamos a tener una obra como tener un estadio de verdad en la Villa Olímpica? Lo vi ahora a mi amigo JP, se fue a la Villa Olímpica, ni me escuchó a decir de la Villa Olímpica a mí. Porque este es un tema viejo. La Villa Olímpica hace décadas que la tenemos. Lo que pasa es que ya se está queriendo lotearla la Villa Olímpica porque nadie hace nada ahí, ¿no? Ahí juega la Tawichi, ahí hay una cosa de karting, una piscina que tuvo un problema siempre estructural, están componiéndola, y por ahí algunas disciplinas más. Pero ahí podíamos tener el gran estadio. Nos merecemos un estadio, lo que nos gusta del fútbol. ¿Y saben qué? La mayoría de los estadios no es con plata de la gobernación, son gestoría. Mire, yo conozco un ejemplo, yo quiero invitarlos a ustedes y a los que nos siguen, que miren, el estadio de Costa Rica. Cuando yo estaba en el exilio, iba de Honduras a Costa Rica, salía un año, me tocó ir por el tema de tramitando mi asilo político. Y yo lo vi cómo lo construyeron los chinos, el estadio de Costa Rica. Estadio de fútbol estoy hablando, espectacular. Eso sí usted lo puede concesionar.
y decirle a una empresa privada internacional a la que quiera meter plata, haceme el estadio, te lo voy a dar por 40 años para que vos lo administres. Y yo tengo un estadio. Ahora alguien me puede decir, cuidado con esa ley, porque con la actual constitución, sí podés concesionar. Porque ¿cuál es el miedo de la gente de afuera? Es que nosotros, hace 20 atrás, 18 años atrás, Evo Morales estaba nacionalizando. ¿Y cuál es el miedo de un inversionista? Sí, me van a quitar mi plata ustedes, van a nacionalizar, ustedes son muy gallos para nacionalizar. Entonces tenemos que darle seguridad jurídica, tenemos que hacer nuevas leyes para eso. Oiga, y lleno de ese tema de leyes, yo concuerdo con su diagnóstico, pero ¿cómo lo haría en la práctica? Porque yo veo la asamblea, por ejemplo, y ahora el gobierno que tenía la emergencia económica sacó el... ¿Cuál era el decreto? El 5503. El 5503, que quiso tirarle como un 21060 2.0 y al final retrocedió. Pero yo digo, ¿por qué si tienen el capital supuestamente político en la asamblea, ¿no? Debería haber como que unas bancadas alineadas, a lo menos ideológicamente, a ciertos intereses y no sacan una ley, por ejemplo, porque la hacen todo a nivel de decreto. Entonces, ¿podría, conociendo cómo está funcionando un poco la asamblea, hacer esos cambios tan, digamos, profundos, reforma a la Constitución? ¿Usted lo ve viable? Bueno, en realidad nosotros tenemos un gobierno que tiene el guiñador a la derecha, pero a veces inclinación a la izquierda. Ese es el gobierno que tenemos. Entonces, pero nosotros, digamos, institucionalmente hablando en el país, y en la conciencia ciudadana sabe que debemos hacer la fuerza necesaria para que este gobierno le vaya bien. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia en el gobierno de Yanine. Lo echaron un año, lo hicieron mal y terminó el MAS otra vez 5 años. Claro. De nada sirvió hacer todo lo que se hizo el 2019 si te quedaron los masistas 5 años más. Con ese pretexto terminaron de fundir este país. Entonces, ¿cuál es la herramienta más importante para generar cambio en un gobierno de este corte? Nosotros, pues. La presión popular, la presión social. Nosotros somos la herramienta. Entonces, si viene un gobernador y plantea al país que debemos seguir este camino del cambio, de este cambio necesario que lo queremos todos, porque don Rodrigo Paz no ha aplicado esta política, la ha anunciado, no la ha aplicado todavía, puro anuncio, ¿no? No necesitamos que verdaderamente vaya al fondo de las cosas, necesitamos, porque no tenemos que derrotar esta crisis económica, todos tenemos que derrotar esta crisis, no todos queremos vivir mejor. Entonces no es solo un tema del presidente, ¿no? Entonces, don Tuto Quiroga, que tiene la bancada y que nos la farsea todo el tiempo, ¿no? Que yo ayudé a construirla esa bancada, pero nos la farsea, dice, tengo hartos diputados, ¿no? No sé cuántos son, digamos, ¿no? Creo que están divididos en 3, pero bueno, eso es otro tema, es otro tema, digamos. Pero a lo que me voy es lo siguiente, las ideas de Tuto Quiroga y lo que hace el gobierno, muy cerca. Entonces nosotros debíamos tener 2/3 para todo. Para todo debíamos tener 2/3, porque esa es la tendencia política. Ahora la tendencia política. Entonces, ¿cuál es la idea? Cambiar todas las leyes. Hoy tiene que ponerse una fecha de estas cosas. Y el gobierno debe saber que las regiones estamos dispuestos a generar este cambio. ¿Por qué? Porque no nos queda otra. Nosotros no tenemos chance. Así yo digo, ¿sabe que no tenemos chance para que alguien venga y ensaye a ver cómo le va de gobernador? Ya nos tiramos 20 años. Y pongo un ejemplo nomás. Yo sé que a algunos les molesta lo que voy a decir, algunos, bueno, por ahí. Pero 20 años con un presupuesto de 3.400 millones, hicimos un hospital. ¿Sabe cuánto vale un hospital? 200 millones de bolivianos. Uno hicimos. En 20 años hemos hecho y no funciona porque el señor Camacho le da celo que funcione el hospital de Montero y funciona al 25%. Entonces, esa es la realidad. Toda la otra infraestructura hospitalaria de Santa Cruz es regalada. Siempre nos la regalaron. Los argentinos, Evita Perón hizo la maternidad. El hospital se llama japonés por la cooperación japonesa. No hay dónde perderse aquí. Entonces, pero estas son las cosas que nosotros necesitamos. Ya topamos fondo. Tenemos crisis económica, política y social. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a mantener este statu quo? Por eso yo no quiero ir a una entrevista como esta y ponerme a discutir que voy a hacer el reglamento. Yo no quiero hacer el reglamento de una ley masista. Yo quiero cambiarla la ley. Y estoy dispuesto a hacer los esfuerzos políticos que sean necesarios para que se cambie eso.
Porque ¿cómo vamos a traer recursos económicos? ¿Cómo vamos a traer inversión extranjera si no cambiamos las reglas? ¿Me entiendes? El gobierno tiene que cambiar las reglas y los diputados y senadores tienen que ponerse las botas y la chamarra y develarse y todo haciendo nuevas leyes. Nuevas leyes necesitamos. No necesito poses ahí del presidente de la brigada de Libre o las poses de la brigada del otro. Poco me importa eso. Yo lo que quiero es resultados. Quiero leyes que me permitan a mí trabajar. Porque al final, si yo soy un ciudadano que no me permitían exportar, yo necesito una ley que me dejen exportar. No me estén atando de exportación, que me estén hablando del mercado interno y todos estos chantajes socialistas que lo único que hacen es imposibilitar que yo me desarrolle. Y cuando yo me desarrollo, ¿qué genero? Empleo, pues. Genero oportunidades y eso es lo que no hay en este momento. Y eso es lo que estamos demandando. Entonces, esta campaña en todo el país tiene este carácter. Seguramente el debate en Santa Cruz es de una forma y el debate en el resto del país será de otra. Pero ahí tiene que tener la injerencia, ahí debe tener el empuje de nosotros de ser capaces de incorporar al debate público estos temas. Porque estos temas son de futuro. Como decía Churchill, ¿no? No es bueno el político que piensa en la próxima elección, sino el que piensa en la próxima generación. De eso estamos hablando. De eso se trata este momento, la discusión del tema del municipio y del tema de la gobernación. Estos son los temas en mesa. Veremos a ver si somos capaces de generar esa cosa y terminamos más en lo que a veces hemos caído en otro tiempo, en quién es más pintudo, quién es más esto y lo otro, porque esa es la banalidad de muchas cosas que tenemos nosotros, sin lugar a dudas. Ahí yo le pregunto, perdón, don Guido, me pareció muy interesante lo que decía. Ayer me di el tiempo de justamente leer su plan de gobierno y con todo lo que está diciendo hasta el momento, creo que hay un problema principal que es la estructura de cómo está armado el Estado hasta cómo está distribuida las funciones de la gobernación. Veía ahí, y creo que estoy bastante de acuerdo, que hay un problema con la distribución de recursos dentro de la propia gobernación. Ahorita, mientras estábamos charlando, pude identificar 3 cosas que son el tema impositivo, el tema del presupuesto asignado por el Estado y también de que nos falta un financiamiento externo que usted lo plantea a través de las alianzas públicas-privadas. Entonces, quisiera que nos cuente un poquito si tienen en mente, por ejemplo, proponer algún tipo de proyecto de ley para que se modifique la ley de impuestos y así tener otras competencias a nivel gobernación, porque ahorita la recaudación impositiva de impuestos es mínima, ¿no? Es sucesiones y transmisiones gratuitas que realmente no es nada, ¿no? En el presupuesto quizás usted planteó igual sobre el 50-50, sobre el financiamiento externo de las APP. Si nos puede contar un poquito de estas 3 cosas, ¿qué tiene en mente? Mire, yo he planteado un cambio de paradigma. Eso es un cambio de modelo. Nosotros somos modelo 11%. Ese es el modelo de nosotros. Y eso es la riqueza que hemos tenido. Por lo menos mis abuelos, los tatarabuelos de ustedes, lucharon por el 11%. ¿Y qué era el 11%? Imagínense, por un minuto, pongámonos a pensar en la plaza llena de tierra, como le digo, tatarabuelo, abuelo y mis abuelos míos, paraban en una esquina diciendo, ¿qué hacemos? ¿Y qué decían de Santa Cruz? Lejos de todo y cerca de nada. Eso era Santa Cruz. En los años 58, en los años 38 al 58. Bush tiene la visión y dice, ¿sabe qué? Santa Cruz es un departamento productor de petróleo. En ese tiempo hablando de petróleo, no de gas. Entonces el tipo mira y dice, necesitamos hacer una ley de regalía, necesitamos, de ahí va a sacar la plata de la riqueza de Santa Cruz, de su riqueza, y además se necesita un ferrocarril. Mire, ya el hombre estaba viendo esa cosa. Vino después de un Melchor Pinto, el 58, estamos hablando del 38 Bush, 58 Melchor, y Sprang hace la visión, y se para en una esquina y dice, vamos a hacerlo con el 11%. Nadie entendía porque era el 11%. ¿11% de qué en ese tiempo? Pónganse. Entonces el tipo se le ocurre algo brillante y dice trilogía. ¿Saben qué es el 11%? Le dijo a la gente, luz, agua y pavimento. Se acabó la cosa. Entendieron para qué era lo que estaban peleando. Y ahí luchó. El pueblo se unió 80,000 personas. 80,000 personas. Ese modelo del 58 al 2026 es el que sostiene la gobernación. Los ingresos de la gobernación son por regalía y por IDH. No tiene mal otro que usted nombra, son 20, 30 millones. Y es una barbaridad.
porque cobrar impuestos sucetorios es lo peor que usted puede hacer, porque cantidad de gente pobre no tiene plata para pagar los impuestos, terminan las cosas ahí, lo viene ahí. Eso lo sabemos. Es igual como el que le cobran a la Junta Vecinal de las personerías jurídicas para que tengan la Junta Vecinal de personería. Eso es una barbaridad, eso es un trámite gratuito. Exactamente, porque no hay creatividad para plantear otra cosa. ¿Qué planteo yo? 3 cosas planteo yo. Una, que las regalías pasen de 11 a 50%. ¿Por qué? Porque antes éramos 80,000, hoy somos 4 millones. ¿Qué más argumento que ese? Se multiplicaran por millones las necesidades. ¿Y quiénes son los que viven aquí? Los bolivianos de todo el país, pues. No solamente los que somos oriundos acá, todos los bolivianos. Y encima de eso, Evo Morales se llevó 30,000 millones de dólares, que es decir, 300 mil millones de bolivianos de acá en los últimos 20 años, del gas. Y no hicieron ni una obra en Santa Cruz, ni una obra de las pendientes. Nosotros tenemos 50 años de tener pendiente Rosita, que es un proyecto de agua en Valle Grande, proyecto de hidrovía, de generar energía eléctrica con la fuerza del río y de dar agua para los valles y para Santa Cruz. Tenemos el Puerto Buche, ya saben, allá en Puerto Suárez. Tenemos el Mutún sin vender una piedra, ¿no? Tenemos el HAT de Virubiru, que eso es más moderno, pero que también es un proyecto importantísimo para atraer inversiones, generar empleo, generar comercio, que es lo que necesitamos. Y hay todas las perspectivas para hacerlo, ubicación geográfica, condiciones para desarrollarlo, todo espacio para hacerlo. Esas cosas son las que quedaron postergadas. Entonces yo planteo eso. ¿Qué significa el 50% del 11 al 50 en términos de plata? Yo lo que me voy, aquí fundamento este plan que yo tengo. Este es el plan que se fundamenta. Entonces 50% son, ahorita la regalía del 11 son 530 millones en el presupuesto actual de la gobernación. De esos 1.100 que yo digo, 530 millones son del 11%. Yo planteo 50, son 2.500 millones anuales que le entrarían a la gobernación. Pero estoy planteando de leyes de ingresos expectaticios, no estoy diciendo que hoy va a ser así. De lo que, en base a qué, el gobierno ha anunciado una nueva ley de hidrocarburos. Ahí yo quiero modificar el 50. Yo quiero ir al 50 y convertirme en socio. Mira, desde los años 70 yo te mando de mi riqueza 89 pesos los 100 pesos que yo genero. Y solo me quedo con 11, vos te llevas 89. Y encima de eso me mandás toda la gente acá y me das responsabilidades sobre ellos a los que no puedo atender. Y me mentí, dice que soy 3.200.000 y somos 4 millones. Hay 800,000 personas que quedan volando, que quieren una cama, su hijo un pupitre en el colegio, su hijo un pupitre en la universidad. ¿Con qué plata vamos a hacer eso? Entonces el planteamiento es este, el 50. El segundo tema, estamos hablando de 2.500 millones. En el segundo tema, estoy hablando de cifras conservadoras. En el segundo tema, los bonos de carbono. Los bonos de carbono es una necesidad. Han anunciado una ley en 2 meses, dice. Una ley para cobrar los bonos de carbono. Sabemos todos qué es los bonos de carbono. Es la riqueza que producen todos nuestros bosques. Tenemos más reserva que nadie en nuestro bosque. 70% del territorio departamental es bosque. Bosque y reserva. El Amboró, el Choré, tenemos ¿cuál más? Ayúdenme a ver. El Utuqui, estoy hablando de... Bueno, hay reservas por todos lados. Tengo un montón de parques. ¿Cuándo se hicieron esto? El 2003 se hicieron la mayoría. Yo veo en las redes gente de otros departamentos, sobre todo de La Paz, que son ambientalistas y defensores del bosque, y hablan cosas que no conocen. ¿Por qué? Porque aquí hubo un referendo el 2009 por la tierra, ¿no? Aquí hubo un referéndum, Evo hizo un referéndum y estableció un límite. ¿Cuál es el límite de la tierra en el referéndum del 2009? 5.000 hectáreas, 5.000 nuevas hectáreas. Y ya vamos a charlar de ese tema. Y en esa cosa, los bonos de carbono, nosotros queremos, igual, en esa ley que viene, queremos ser socios del gobierno. 50 para el gobierno y 50 para nosotros. ¿Para hacer qué? Para cuidar los bosques, pues. Para hacer política, para generar servicios, para dar lo que la gente necesita. ¿En dónde? En las provincias donde están los bosques, pues. Para enfrentar los temas de salud, para enfrentar los temas de educación, los problemas de seguridad, de inseguridad jurídica que tenemos. ¿Dónde? En las provincias, pues. ¿Y eso qué significa en términos económicos? Hemos calculado conservadoramente 1.500 millones de bolivianos, año. Y el tercer tema es el tema del que planteó el presidente, la coparticipación impositiva. No lo dije yo, fue el presidente que levantó y dijo, señores, yo llego al gobierno, al otro día con ley o con decreto, lo voy a hacer el 50 y 50.
Nadie le puso una pistola al pecho al señor presidente, él lo hizo porque quiso. Pero cuando se hace esto, se genera un compromiso. Este es el contrato social y se perfecciona ese hecho. ¿Qué significa el 50 y 50 en este momento? Nosotros recaudamos en el actual presupuesto 40.000 millones está calculado de ingresos por impuestos al Estado, al gobierno. 40.000. Quiere decir que 50 y 50 son 20.000 para el gobierno y 20.000 para los 9 departamentos. ¿Cómo se distribuye esto? Se distribuye por territorio y por población. Quiere decir que más o menos para Santa Cruz son unos 3.000 millones. Entonces yo planteo una gobernación no de 1.500, de 1.100 millones. Estoy planteando una gobernación de 7.000 millones. Eso es lo que yo planteo. ¿Y de dónde? Ahí están las fuentes. Y a eso yo iría por el otro camino de las grandes obras. Yo planteo del día 1, desde el día 1 planteo yo el tema de la concesión. ¿Por qué? ¿Por qué yo planteo el tema de la concesión? ¿Me inventé yo eso? No. El año 97, cuando nosotros llegamos al poder, hicimos una ley de inversiones. El año 98 se publicó la ley de inversiones en el país. Fue la primera ley de inversiones reales que había en Bolivia. ¿Por qué? Porque buscábamos atraer, pero nos falló algunas cosas. Nos falló algunas cosas y lo que tenemos que hacer es corregir ese tema. Entonces yo le escuchaba al presidente que quiere hacer una ley corta, dice. Leyes cortas de inversión, ¿qué significa? Caso por caso. Hacerle una ley. Pero lo primero que tenemos que hacer, señor presidente, es generarle confianza al inversionista. Cambie la constitución rápidamente, porque siempre nos vamos a topetear con ese tema, salvo que sea un gran negocio que le motive a las empresas a venir, un gran negocio. ¿Cuál es el gran negocio? Un gran negocio del tema del gas, un gran negocio del tema del petróleo, gran negocio. Si nosotros tenemos campo, como sabemos que hay gente que está dispuesta a venir rápidamente a Bolivia a invertir. Pero para eso debemos generar las condiciones, y es lo que hablamos, leyes que garanticen ese hecho, porque si no, no vamos a poder. Por eso ahí viene a hablar de carretera. Yo sueño con 4 vías a Montero, no sé si usted comparte conmigo eso, pero yo quisiera 4 vías a Montero, 4 vías a Paila, 4 vías al Torno y 4 vías allá a Río Grande, de ida a Camiri. 4. ¿Por qué hablo de eso? Hablo de 100 kilómetros, 50 para un lado y 50 para el otro. 100 kilómetros estoy hablando. ¿Y con qué lo pagaría? Con el peaje, pues. Con eso tengo que pagarlo. ¿A que va a ser muy caro, que va a ser barato? Todo eso no. Los malagüeros empiezan a decir todas esas cosas. En realidad, el tema es el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo vas a dar? Mientras más tiempo lo des, más barato va a ser el peaje. Entonces, dalo 40 años. Si vos tenés un servicio de camino que no hace nada, solo se dedica a parchar, ¿no? Parche, eso somos el departamento parche. Parchan la carretera, parchan el estadio, parchan la cárcel, todos lo parchan aquí. Así somos nosotros, no hemos acostumbrado a ese hecho. Entonces, este tema de la concesión puede terminar en un tema de un tren de cercanía. Sí, un tren de cercanía, un tren que te permite a 100 kilómetros en cruz, como en lo mismo en las carreteras. Montero, al otro lado del Río Grande. ¿Por qué? Porque debe tener 100 kilómetros el tren, por tema de costo. ¿Y con qué se mueve ese tren? Se mueve con energía solar. Así son los trenes ahora, con energía solar, no necesitan energía eléctrica, que es otro tema importante de este departamento. Igual pasa de Paila al otro lado y ¿cómo se llama? Y de Montero hacia Río Grande. Y ese tren, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué justifico eso? Técnicamente lo justifico. Y no lo voy a justificar como le pusieron tren a Cochabamba y le pusieron esa obra en La Paz, ¿no? Teleféricos en La Paz, ¿no? No hicieron ningún estudio, lo hicieron nomás. Evo lo hizo para ganar platita y voto, ¿no? Lo hizo por las dos cosas, lo hicieron. Hubo un estudio de tráfico, ¿no? Tienen problemas con el tema del costo de cuánto vale el pasaje, ¿no? Tienen problemas de costo en eso, sobre todo en el teleférico en La Paz. Aquí sí estamos hablando que la ciudad metropolitana que estamos construyendo, que necesitamos desarrollarla, más o menos son 2,5 millones de personas viven. Entonces yo traigo un tren a Santa Cruz, paso por el cuarto anillo, ¿no? Porque tiene que ser con acuerdo con la alcaldía, pues. No puedo ser solito esa cosa, tiene que ser con el alcalde. Entonces hacemos este tren y nos vamos allá al Río Grande. ¿Cuánta gente puede subir? Puede subir 500,000 de personas. Ese es el cálculo. Y cuando vuelva, otro 500,000. Si pongo 5 pesos, ¿cuánto es eso? Son 5 millones de bolivianos en cada ida y vuelta. ¿Cómo no voy a pagar un tren con esa plata? ¿Y qué puedo hacer yo? Un hombre está estudiado,
Un ciudadano que viene a Santa Cruz de esos lugares a trabajar acá, agarra 4 colectivos. ¿Cuánto tarda? 2 horas, 20 minutos. ¿Cuánto tardaría un tren de eso? Póngale que tarde 40 minutos. Usted le ayudó a ese hombre a ahorrarse 30 horas al día, 30 horas al mes. Se ahorró para trabajar más, para estar con su familia, para mejorar su calidad de vida, para todo, para llegar menos el pellejo bajando un colectivo. Estas son las cosas que realmente se pueden hacer, como se pueden hacer muchas otras obras que nosotros pensamos. Guido, si me permite hacerle un comentario más, después le paso la palabra a mis amigos para que hagan la pregunta. Me parece de verdad muy bien que usted toque y quiera poner en la agenda pública el tema de las inversiones. Voy a hacer un comentario, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Se habla de concesionar, se habla de ley de APP, pero acá en Bolivia la seguridad que se les da a los inversores es desastrosa. O sea, para empezar, nos hemos salido del convenio CIADI. Somos el único país de América Latina que no tiene un mecanismo de resolución de controversias ante un tribunal internacional por un conflicto que tengan con el inversor. Y además yo digo, acá muchas veces se habla de una ley de APP, pero no es solo ley. Hoy en día, ¿qué hacen los países para traer inversores? La Cancillería tiene que ir y visitar país por país para firmar tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio donde se pongan los estándares de protección de los inversores. Y eso no hay. Nosotros creo que el último que firmamos es en los 70, en los 80. Chile, por ejemplo, el tercer país del mundo con más tratados de libre comercio. Y mira las concesiones que tiene, unas concesiones brutales, su aeropuerto, su carretera. Entonces yo hacer un llamado también a nuestra audiencia de que hay que mejorar ese tema urgentemente, porque yo veo al presidente que dice, no, es que ahora ya Bolivia en el mundo en Bolivia, y sacamos un decreto. ¿Quién va a venir? O sea, un decreto. Al decreto se va el presidente y puede venir, qué sé yo, Edman Lara, así lo cambia. ¿Qué seguridad es esa? Tenemos que ver este problema desde el punto de vista legal y de tratados internacionales, y me parece muy bien que usted está intentando ponerlo en la agenda, porque eso es algo de lo que lamentablemente tampoco se habla mucho y es trascendental para el desarrollo del país. Bueno, dicho eso, no sé si quieren seguirla, muchachos. A mí lo que me gusta mucho del plan, que así como dijo Mateo, ayer pudimos leerlo, es el tema de el 50-50 que usted plantea. Creo que es un poquito más profundo de lo que planteó el presidente en su momento, que fue su eslogan. Su caballito de batalla. Correcto, que ya ahora nos dijo que espera que al final de su gestión pueda cumplirlo. Fue un taquito, ¿no? Fue un taquito nos tiró. Pero en realidad el tema es así. Lo que pasa es que los grandes cambios, ¿no? Los grandes cambios se dan por generaciones, no se dan de la noche a la mañana. Y el tema de nosotros es que no hemos visto tan inmediatistas. Queremos todo ya, ¿no? Así somos, ¿no? Me vas a hacer un video, pero de 30 segundos y decime todo de 30 segundos, ¿no? Claro. Entonces, nos hemos vuelto muy inmediatistas. Y en temas políticos, los cambios llevan mucho tiempo. Imagínense, el MAS tuvo 20 años para cambiar este país, porque se querían quedar 100 años, ¿no? Decían ellos. Bueno, se quedaron 20. En democracia es una barbaridad que un gobierno malo se quede tanto tiempo. Pero lo que nosotros necesitamos, el paso siguiente de esto, cómo construimos el tema de la seguridad jurídica, que es otro tema, otra agenda pendiente de nosotros. Mire, el tema de la tierra. El tema de la tierra, yo lo molesto al gobernador actual diciéndole, oye, ¿cómo pues en 20 años no hicieron una reunión de la Comisión Agraria? Y ahora el actual gobernador tiene unas reuniones ahí y nada, no la puede hacer, ¿no? Lo ha invitado hasta el comité cívico, creo que ahora o ayer, ¿no? Pero no tiene nada que ver porque el comité cívico no es parte de la Comisión Agraria, entonces no tiene velo en ese entierro y su opinión no vale nada jurídicamente. Entonces, ¿a qué me voy yo? Nosotros tenemos una ley de tierra del año 2007, la ley INRA. Y yo quiero contarle a ustedes que el 2007, 2008, 2009 se dio una verdadera batalla por la tierra aquí en Santa Cruz. Y yo era presidente de la Federación de Ganaderos. Yo he sido 25 años político y 20 años cívico. Me salí de la actividad política del 2000 y me dediqué al civismo. Y a mí me persiguieron y me hicieron de todo. Y por primera vez en la vida me enjuiciaron porque yo era dirigente cívico. Era vicepresidente del comité cívico el año 2008. Y cuando ¿por qué se llegaron tantas enemistades? Porque mucha gente habla de muchas cosas, pero a mí me tocó la tarea de erradicar la coca del Chapare en los años 90.
y erradicamos 45.000 hectáreas. Lo dejamos sin un cato de cota. ¿Saben qué es un cato? El cato es una medida del Incario. 6 catos hacen una hectárea. Son 1.600 metros cada cato. Quiere decir, una hectárea de 10.000 metros son 6 catos. Entonces, eso siembran los cocaderos en el Chapare, un cato. Es increíble, pero ellos saben cuándo es un cato. Entonces, nosotros erradicamos. Y a mí me terminé metiéndolo preso a Linera porque era terrorista. Entonces, cuando yo era dirigente cívico, se vengaron, pues. Me persiguieron con todo a mí y a mi familia. ¿Y por qué era el fondo? Nosotros peleábamos la tierra en ese momento. Resulta que el gobierno de Evo Morales dictó la ley INRA, la nueva ley INRA, esa. Y aquí en Bolivia hay 2 conceptos del tema de la propiedad. Un concepto constitucional que impuso el MNR del 52, que decía que la tierra es para quien la trabaja. Y después el concepto del MAS, que decía que la tierra debe cumplir una finalidad social y económica. 2 mentiras grandes, porque al final lo único que le hace es darle poder a unos burócratas en La Paz que definen si vos cumplís o no cumplís esos requisitos. En ese momento, el 2008, se inventaron que en la zona del Alto Parapetí habían esclavistas. Esclavista era la acusación. ¿Y cómo era usted esclavista? Cuando usted tenía un trabajador que no tenía carnet de identidad, era esclavista. Si tu trabajador no estaba inscrito en la caja, vos eras esclavista. Si vos no habías hecho los trámites para tener la lista de trabajadores en el Ministerio del Trabajo, vos eras esclavista. ¿Y qué te hacían? Te confiscaban la tierra, te la quitaban la tierra. Y tuvimos que enfrentar esa decisión. Producto de eso, aquí murió gente. Aquí murió personas, herieron, persiguieron, confiscaron 60.000 hectáreas. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué hicieron todo esto? Porque querían tomar los pozos, los pozos gasíferos. Ahí estaba el X3, el pozo más importante de Santa Cruz de Gas. Entonces, este es el tema. Yo planteo, a mí me gusta mucho la 5ª enmienda americana. ¿Qué dice la 5ª enmienda americana? Que la tierra es de la persona y todo lo que hay encima y abajo de ella. En Bolivia del año 38, cuando estaba Bush, la Constitución dice que el Estado es dueño de la tierra, del suelo y del subsuelo. Entonces, como es dueño del Estado, vos tenés una cantidad de plantas, hay una reserva bella en tu propiedad de árboles, viene alguien y le entrega una concesión forestal y te tumban todos tus árboles. Porque es del Estado, pues. Entonces el burócrata va y le pedí. Si vos tenés oro en tu propiedad, concesión de oro, y te vienen y te obradan la tierra por todos lados. Y si tenés gas y petróleo, viene el Estado y dice, esto es nosotros, de todos los bolivianos. Ese concepto ha sido muy dañino, como esta reforma agraria que tiene 74 años en Bolivia. ¿Qué es una reforma agraria? Es que cada 4 años vos tenés que ir a sacar título de tu propiedad, porque el nuevo presidente, o 5 ya ahora, se le ocurrió otra vez que tu título ya no sirve. Claro, lo revierte. Exactamente. Entonces, todas estas cosas debemos cambiarlas. Yo digo ir al concepto. Hay que luchar por el concepto de que la tierra es de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no nosotros al servicio del Estado. ¿Quién es el Estado, pues? El que está en el poder de turno, pues, y hace lo que le da la gana. Entonces, eso no es así. Alguien me decía, ¿hoy te has dado cuenta vos que un portaaviones americano que vale miles de millones moverlo, vaya por rescate de un americano que está al otro lado del mundo? Porque el Estado está al servicio de la persona, pues, en Estados Unidos. Y la 5ª enmienda dice, vos sos dueño. Y si en tu propiedad hay gas y petróleo, vos sos dueño de eso. ¿Qué va a hacer el Estado? Venir y pagarte por eso. ¿Ah? Así es. Me ponen ahí me ponen a mí en el Facebook, en mi Twitter, en el TikTok, en lo que sea, y me dicen, no, pues, no te olvides eso, te vas a volver millonario. ¿Y cuál es el pecado que te vuelvas millonario? ¿Por qué vas a ser millonario que tengas dinero? ¿Por qué? Si eso al Estado puede comprar. Bueno, vos la vas a cuidar esa tierra, pues, y le vas a dar plusvalía. De eso se trata esto. Entonces, aquí hay un concepto equivocado. Entonces, hoy nombraron un nuevo viceministro de tierra, don Armando Bacadíe, un joven de acá, ¿no? Yo contento que sea de acá. Yo ando peleando hace muchos años porque aquí en Santa Cruz hay 23.000 cargos del gobierno y nos habían traído 22.000 personas de otros departamentos, como si aquí no haya gente capaz. 22.000 nos hemos tirado 18 años, 19 años con gente de otro. Mire, la aduana, la renta. Ahora he visto aparecer cruceños en esos cargos. Yo estoy feliz. Ojalá que lo hagan bien, les deseo lo mejor. ¿Me entienden? Pero esos cargos son para la gente de acá. Ese es el concepto que debemos recuperar. Nosotros somos dueños de nuestro pedazo de tierra, somos dueños de este departamento. No, y no es para hacer el mal, es para hacer el bien. Pero han venido a saquearnos,
han venido a limitarnos. Eso es lo que yo planteo. Ahí siguiendo esa línea, doctor, hay un tema muy importante, creo yo, que va en contra de lo que usted plantea, de que usted quiere defender y promover la propiedad y la producción, y este problema es el tema de los avasallamientos. Si que usted llega a ser gobernador, ¿cómo va a combatir este tema que atenta directamente a lo que es la propiedad privada y también la producción que se hace en esa propiedad privada? Claro, yo le debía contestar que voy a hacer funcional la Comisión Agraria. ¿De qué se encarga la Comisión Agraria? De los asentamientos. Por eso no lo han dejado funcionar, pues, para asentar lo que le dé la gana. Por eso son los avasallamientos. Porque la conformación de la Comisión Agraria es contra natura Santa Cruz. Están las Bartolinas Sisa. Bartolina Sisa en Santa Cruz. ¿Cómo va a ser una organización de este departamento? Eso es de La Paz, de Oruro, pero no de Santa Cruz. Entonces, aquí apareció, se han traído una Bartolina y ellas son las representantes a la Comisión Agraria. Quiere decir, fue conformada. El problema aquí es que los gobernadores nunca nos dijeron quiénes eran los que conformaban la Bartolina, la Comisión Agraria. Nunca nos dijeron, nunca le dijeron al pueblo, mire, no funciona esto porque nos han impuesto esto. Y esto no sirve. Entonces, ¿para qué? Para crear una conciencia entre todos que debemos cambiar, pues. Debemos cambiarle esa ley. Entonces, yo lo primero que tengo que decirle, ¿por qué vamos a ir a hacer parche de la ley INRA del MAS? ¿Por qué no hacemos otra ley de tierra en este país? Donde comencemos a trabajar en los verdaderos conceptos. Y cuando generemos una nueva constitución, cambiamos ese concepto de que el Estado, que nosotros estamos a servicio del Estado. Era como cuando yo entré de ministro el año 97, ¿qué decía la ley 1008? Yo le hago recuerdo a ustedes que eran mucho más jóvenes que mí en ese tiempo, porque yo tenía 34 años en ese tiempo. ¿Qué decía la ley? La ley 1008 decía, todos los bolivianos somos narcotraficantes, salvo que se demuestre lo contrario. Así decía la 1008. Todos éramos narcos en este país. ¿Y cuánto duró ese? Duró del año 85 al año 98, duró ese artículo. Del 85 al 98. ¿Por qué lo logramos cambiar nosotros? Yo fui lleno de orgullo a cambiar ese artículo al Congreso boliviano estoy hablando. Vine de una convención de Viena, de la lucha contra el narcotráfico, y presenté los resultados de la lucha antidroga de nosotros, que fue un éxito. El Plan Dignidad se llamaba. Lo presentamos y terminamos aplaudidos por todos lados. Era exitoso y sin muertos. Vinimos al Congreso y le dijimos allá a ellos, muy bien, ¿sabe qué? Lo primero que vamos a hacer es cambiar este artículo que ustedes nos impusieron. Esta es la mayor barbaridad. ¿Cómo van a acusar ustedes durante tantos años a un pueblo que es narco cuando no es verdad? Entonces todo el mundo se cayó. Entonces yo dije, aquí es la oportunidad. Me vine a Bolivia, me fui al Congreso, me subí al Senado, me acuerdo la primera, y presenté la modificación. Y lo modificamos. Y hoy se presume que, ¿no? Se presume que todos somos inocentes, como debe ser el precepto jurídico, digamos, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, estas cosas son reales. No es que no, pasaron ya en la vida. Así es, como yo le dije el otro día, me invitaron a un podcast unos jóvenes, y le digo yo a uno de ellos, ¿cuántos años tiene usted? Me dice 19 años. ¿Ya votaste? Voté. Y te pregunto, ¿y quién hizo la ley para que vos votés a los 18 años? Entonces, yo la hice la ley para que sepa. Era 21 antes. El año 94 era 21 años para votar en Bolivia. Y yo presenté una iniciativa porque yo fui reformista de la Constitución. Cuando yo hablo de reforma constitucional, ya yo estuve en una reforma. Y modificamos, hicimos la reforma constitucional. Y yo era el diputado más joven que tengo, porque algún tiempo fui joven. Y era joven. Era el más joven del Congreso. Tenía 27 años, 28 años. Y era el más joven del Congreso, no de la Cámara de Diputados. Era diputado, pero el más joven del Congreso. Porque en ese tiempo el requisito para ser diputado, 25 años, y para senador, 35 años. ¿Cuánto es ahora? 18 años para los dos. Una barbaridad, ¿no? Barbaridad. Porque desnaturaliza lo que es el Congreso. Pero en ese sentido, el hecho fue presentar esa iniciativa. Y tuve que negociar. ¿Con quién negocié? Con Gonzalo Sánchez, que era el presidente, y con el que era líder de mi partido, que era el general Banzer. Fui y me senté con los dos, uno a tiempo, ¿no? Y le dije, mire, yo tengo estos estudios, dice, la forma de inmiscuir a las nuevas generaciones en el destino de los pueblos es haciéndolos participar. Que tome conciencia y vote, que se interese, busque interés, se despierte la curiosidad, el interés en qué él pasa con el país. Y así hicimos. Entonces, como esta cosa que yo le digo,
se deben estimular necesariamente todo. Tenemos que comenzar a hablar de reformar. Tenemos que hacer una suerte de evangelio. Debemos evangelizar diciendo que hay que reformar, hay que cambiar la Bolivia. Tenemos que cambiar Santa Cruz. No pensemos en parche, en soluciones temporales o circunstanciales. Tenemos que cambiar porque es el futuro de ustedes, es la vida de ustedes. O cambiamos esta cosa o en un año y medio vamos a tener una gobernación echándole llave porque no va a haber presupuesto. Entonces lo que yo le planteo a ustedes son banderas de lucha. Yo digo, para llegar a esto hay que pelear, claro que sí, hay que luchar por esto. Si no, no sirve, no vamos a alcanzar nada. Porque no crean que el Estado va a decir, no, está bien, ustedes tienen razón, llévense la plata. No, eso no lo van a hacer. No lo va a hacer Rodrigo, ni nadie, ni el presidente, ni el vice, ni nada. No lo van a hacer. Y las otras regiones también van a querer plata. Entonces yo digo, en el tema del 50 es para todos. Y sobre todo los que producen gas y petróleo. ¿Cuáles son los departamentos que producen gas y petróleo? Cochabamba, Sucre, Tarija y nosotros. ¿Y quiénes producen oxígeno? Beni, Pando, La Paz. Entonces, hagamos un acuerdo pues, en ese escenario. Entonces, yo planteo al país un acuerdo con todas las regiones y hagamos una autonomía económica, que es la verdadera autonomía. Porque la verdadera autonomía que uno tiene cuando uno tiene plata es autónomo, pues. Porque uno puede gastar su dinero y generar y atender sus necesidades. Pero si no tenés dinero, ¿de qué hay anuncios que digan que vos podés hacer esto? Tenés competencia si no hay plata. Entonces, yo planteo conseguir plata para enfrentar los verdaderos problemas de este departamento, que ha sido postergado por tantas generaciones. Entonces, por eso hablo yo de que no es tiempo ahora de ¿sabe qué? Yo voy a calcular. Ayer me decía un amigo, alguien le ha preguntado a Branco, así decía, ¿por qué le ha preguntado a Branco si verdaderamente es candidato? Dice, no, está seguro que va a ser candidato. ¿Y por qué no renuncia, senador? Pues? Que renuncie, pues. Ahí le vamos a creer, digamos, pues está convencido que él va a ganar, entonces que renuncie. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué se pide licencia? Estas cosas son las que debemos cambiar en nuestra democracia, de nosotros, digamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo único que hemos hecho en el último tiempo es dividirnos y subdividirnos. ¿Y sabe qué necesitamos? Permítame que le diga esto. Necesitamos unidad entre todos los que vivimos aquí. Yo que me siento a conversar con potosinos, que hace 20 años, 30 años viven en Santa Cruz, con potosinos, orureños, paseños, con venianos, pandinos. ¿Y qué le digo a ellos? Ya nuestros abuelos resolvieron eso. Nuestros abuelos nos enseñaron que el que viene y trabaja por Santa Cruz es cruceño. Ya está claro eso. Lo que pasa es que hay que hacerlo, ejercer el ser cruceño. ¿Por qué? Porque al final no, cuando vos sos de otro departamento, aquí en el hospital no te preguntan de qué lado sos. Y vos vas y exigís una cama. Peor si te vas a hacer censo a otro lado, pues. A otro lado en realidad estás cometiendo un crimen. Te llevaste vos tu platita a otro lado y venís aquí y pedís que te atendamos, que te demos oportunidades, que no hagamos nada. Y si algo pasa, discriminador, ¿no? Y aquí en Santa Cruz, las cosas han sido tan dramáticas para nosotros que yo siempre me acuerdo de un fiscal que había aquí que no vale la pena nombrarlo, pero convirtió de que un hombre o una mujer que se tira un trago de vino lo convirtió una falta en un delito. Entonces por eso ahora la policía te lleva preso porque te tomaste un trago. Eso no es delito. El delito es el que comete él. El policía comete un delito, que te está cometiendo un abuso contra tu derecho. Vos podés tomarte un trago en todas partes del mundo. 0.5 en todas partes del mundo es permitido. 0. Está demostrado científicamente que no altera tus reflejos. ¿Por qué en Santa Cruz de donde se ha inventado la policía que hay lo que llaman ellos la famosa medida que decían que era de una ley municipal? Antes se llamaba ordenanza, ahora se llama ley municipal, ¿no? Y yo que soy abogado sé que eso es una barbaridad. Pero en el tema que me voy yo es lo siguiente. En realidad eso que hay tolerancia cero, eso es un invento de la policía. ¿Para qué? Para sacarte plata. No existen esas cosas. Yo quiero una policía, no aquí donde estamos en Equipetrol. Hay uno sale aquí, hay 30 patrullas policiales persiguiendo a todo el mundo. No, necesitamos a los policías allá donde la gente está más abandonada, más lejos de Santa Cruz. Eso necesitamos. Necesitamos un plan de seguridad ciudadana que cuide nuestra vida, que esté pensada para combatir el delito, el narcotráfico, y no a nosotros. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo planteo este tipo de cambio. ¿Y de dónde debe hacerlo? De esta campaña. La campaña no tiene límite. El límite uno es nosotros, es mental nuestro límite.
Eso pues, Guido, muchísimas gracias. Lamentablemente quisiéramos seguir preguntando, pero se nos cumplió la hora. Bueno, hemos tocado muchísimos temas, inversión, seguridad, competencias. Ha sido un agrado de verdad conversar con usted, poder conocer su propuesta un poco más a profundidad. Y bueno, decirle que las puertas de Es lo que es están abiertas para seguir conversando de todos estos temas que es importante que la gente los conozca. Un agradecimiento a nombre de todos por haberse dado el tiempo y muchas gracias por haber participado. Bueno, yo me apasionan estas cosas, Claro. pero yo lo hago realmente como la visión que tiene alguien que cree que es momento de darle a su tierra y a su gente algo. Ese es lo que yo estoy convencido. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, Guido. Muchísimas gracias, doctor.